¿Alguna vez has caminado de noche cerca de un río? ¿Has sentido cómo el aire cambia? ¿Cómo la brisa se enfría de golpe y un murmullo, casi un sollozo, se esconde en el agua? Dicen que ahí, entre la neblina y el reflejo tembloroso de la luna, aparece ella, una mujer vestida de blanco, con el cabello oscuro cayendo sobre su rostro pálido, una figura que parece no pertenecer al mundo de los vivos, pero tampoco al de los muertos. Su voz no canta, no llama, llora con un dolor tan profundo que hiela los huesos, un llanto que es a la vez súplica y condena. En México, su nombre es un eco que nunca muere, La Llorona. La historia ha viajado de boca en boca, desde los pueblos indígenas hasta las calles de las grandes ciudades. En cada rincón tiene un matiz distinto, pero siempre hay un hilo común. Una mujer que perdió a sus hijos y que ahora vaga buscándolos. Los ancianos cuentan que todo comenzó hace siglos, cuando una joven indígena se enamoró de un hombre español. Era un amor prohibido, marcado por el choque de dos mundos, ella humilde y pura, él arrogante pero encantador. Durante años vivieron un romance secreto, hasta que nacieron los hijos, fruto de esa unión condenada. Pero el hombre jamás pensó en quedarse. Abandonó a la mujer y a los niños, prefiriendo una vida cómoda junto a una esposa de su propia clase. Esa traición fue un cuchillo en el corazón de la madre. El rencor la devoró, la rabia la cegó, y una noche oscura junto al río, tomó una decisión que la condenaría para siempre. Dicen que hundió a sus hijos en las aguas. Los pequeños gritaron, lucharon, lloraron, pero el río los tragó en un silencio brutal. Cuando la mujer despertó de su furia fue demasiado tarde. Corrió desesperada por las orillas, buscándolos, llamando sus nombres, arañando la tierra húmeda, pero no los halló. El agua se los había llevado y con ellos su alma. Desde entonces el llanto nunca terminó. El pueblo la encontró al amanecer, deshecha, con la mirada perdida. La justicia terrenal fue dura, pero el castigo que de verdad importa fue el del más allá. Su espíritu jamás descansó. Se convirtió en un espectro condenado a vagar por los ríos, los canales, las calles desiertas de medianoche, y su grito se volvió maldición. ¡Ay, mis hijos! Un lamento que atraviesa generaciones, que se clava en la piel como un cuchillo helado, un llanto que aún hoy muchos afirman haber escuchado, sobre todo en las madrugadas, cuando la ciudad duerme y el agua corre silenciosa bajo los puentes, en las casas de adobe, en los pueblos perdidos. Los abuelos dicen a los niños que no salgan de noche, que no sigan voces extrañas, porque si la escuchas cerca quiere decir que está lejos, pero si la escuchas lejos es que ya está detrás de ti. La Llorona no perdona, La Llorona no olvida, y México entero, de norte a sur, sigue temblando al pronunciar su nombre. ¿Quién fue el primero en oírla? ¿Quién se atrevió a confesar que en medio de la oscuridad, una mujer desconocida lloraba llamando a sus hijos? Los cronistas dicen que las voces más antiguas datan de la época colonial. En los barrios cercanos a los canales de la Gran Tenochtitlán, ya se murmuraba sobre una figura blanca que vagaba al filo del agua. Los conquistadores recién llegados no entendían las historias. Las desechaban como supersticiones de los nativos, pero con el tiempo, incluso ellos comenzaron a escuchar los lamentos. Un documento rescatado por misioneros jesuitas narra que un grupo de soldados españoles, mientras patrullaban cerca de los canales, escucharon un grito que les heló la sangre. ¡Ay, mis hijos! El sonido parecía rebotar en el agua, pero no había nadie alrededor. La luna apenas iluminaba la superficie, y las sombras parecían moverse solas. Uno de ellos juró haber visto una mujer vestida de blanco, flotando a pocos centímetros del suelo. Los hombres, endurecidos por la guerra, retrocedieron aterrados como niños. No fue el único caso. En las crónicas orales, los indígenas aseguraban que antes de la caída de Tenochtitlan, una mujer misteriosa ya recorría las calles, llorando por sus hijos. Para ellos era un mal augurio,
una advertencia de que la desgracia estaba por llegar, y así fue. Poco después la ciudad ardió bajo el fuego de la conquista. Los testimonios se multiplicaron con los siglos. Campesinos, viajeros, carreteros, todos coincidían en lo mismo. La figura blanca, el llanto ahogado, la sensación de que el aire se volvía más denso, como si la muerte caminara cerca. Algunos decían que la habían visto cerca de los ríos, otros aseguraban que se metía en las casas, buscando cunas vacías. Hay quienes contaban que una sombra de mujer se arrodillaba frente a los templos, llorando como penitente eterna. Nadie podía explicar cómo aparecía y desaparecía sin dejar rastro. Lo inquietante era que los relatos no dependían del lugar. Desde Veracruz hasta Oaxaca, desde los pueblos del Bajío hasta las montañas del norte, la descripción era siempre la misma. Una madre condenada, buscando a sus hijos perdidos. Con el paso del tiempo, el mito dejó de ser solo advertencia para niños traviesos. Se volvió un miedo real, compartido por comunidades enteras. En cada fogata, en cada mesa familiar, alguien contaba una experiencia propia o la de un vecino. Yo escuché a la Llorona en el río, o mi abuelo la vio en el camino al pueblo. Lo cierto es que, mientras más gente hablaba de ella, más fuerte se hacía su presencia en la memoria colectiva, y así, lo que empezó como un murmullo se transformó en una de las leyendas más temidas de todo México. ¿Cómo te proteges de algo que no pertenece a este mundo? ¿Cómo enfrentas un llanto que no tiene cuerpo, pero que atraviesa las paredes de tu casa como si fuera humo? Los pueblos de México, al escuchar una y otra vez los relatos de la Llorona, comenzaron a crear sus propias defensas. No eran armas de acero ni escudos de madera, sino rezos, rituales y supersticiones que nacieron del miedo y la fe mezclados. En muchos pueblos, cuando alguien afirmaba haber oído su grito en la madrugada, las familias encendían veladoras frente a las ventanas. Decían que la luz tenue mantenía alejados a los espíritus errantes. Las madres, sobre todo, rezaban a la Virgen, pidiendo protección para sus hijos. Que la Llorona no se acerque, que sus manos no toquen a mi niño dormido. Los abuelos aseguraban que colgar un rosario de plata en la puerta era suficiente para que ella no cruzara el umbral. Otros decían que lo único que podía detenerla era el sonido de las campanas de la iglesia, pues cada repique quebraba el aire y la obligaba a huir como si fueran látigos de luz. En las comunidades más rurales, algunos usaban la fuerza de la tierra. Dejaban puñados de sal y chile rojo en las esquinas de las casas. La creencia era clara. El espíritu de la Llorona no soportaba el fuego de la sal y el ardor del chile, símbolos de purificación en la tradición popular. Pero quizá el ritual más inquietante era el de los hombres que se atrevían a enfrentarla directamente. Cuentan que, si la veías llorando cerca del río, podías detenerte, trazar una cruz con un machete en el suelo y pronunciar 3 veces: en nombre de Dios, vuelve al agua de donde saliste. Algunos juraban que la figura blanca se desvanecía entre niebla y viento, como si nunca hubiera estado allí. Otros, en cambio, decían que lo peor que podías hacer era responder a su llanto, porque si la Llorona sabía que la habías escuchado, entonces ya estabas marcado. Lo extraño es que, a pesar de los rezos, las velas, la sal y los machetes, su llanto siempre regresaba. Podías pasar meses en calma, y de pronto, una noche silenciosa, el eco volvía a filtrarse entre las calles desiertas, como si ninguna protección fuera suficiente, como si su condena necesitara repetirse eternamente. ¿Qué pasa cuando un mito deja de ser solo un relato y se convierte en una herida real? ¿Qué ocurre cuando un niño desaparece y el único testigo asegura haber escuchado un llanto en la noche? En muchos pueblos de México, los registros orales hablan de niños que nunca volvieron a casa. Historias repetidas por generaciones, todas con un mismo patrón: la madrugada silenciosa, el agua cercana y el eco de un lamento imposible de ignorar. En un pueblo de Veracruz,
A finales del siglo XIX, se cuenta que 3 pequeños salieron a buscar leña. El sol ya se escondía y la neblina caía sobre el río. Nunca regresaron. Los padres, desesperados, rastrearon cada rincón, llamaron sus nombres, encendieron hogueras para alumbrar la oscuridad. Al amanecer, solo hallaron sus huellas mojadas que llegaban hasta la orilla, y se detenían ahí como si el agua los hubiera tragado. En Oaxaca, un anciano relataba que, cuando era niño, su madre le prohibía jugar cerca del río porque la Llorona se lleva a los traviesos. Una tarde desobedeció. Dice que escuchó el llanto de una mujer detrás de los arbustos, y aunque no vio su rostro, una mano helada rozó su hombro. Corrió como nunca en su vida. Esa misma semana, otro niño del pueblo desapareció sin dejar rastro. Pero quizá la historia más perturbadora ocurrió en las afueras de la Ciudad de México, a mediados del siglo XX. Una familia entera juró haber visto a una mujer de blanco entrar en la casa mientras todos dormían. La madre despertó sobresaltada y corrió hacia la cuna. Estaba vacía. Buscó por todo el cuarto gritando, llorando, hasta que desde la calle se oyó un lamento. ¡Ay, mis hijos! Nunca volvieron a encontrar al bebé. La gente empezó a decir que la Llorona no solo buscaba a los suyos, sino que confundía a otros niños con aquellos que había perdido, como si su dolor la llevara a robar inocencias ajenas, arrastrándolas al río, condenándolas a la misma muerte que ella había dado a sus propios hijos. Cada desaparición reforzaba la creencia. No importaba si había otra explicación, un accidente, un secuestro, un descuido. Para la comunidad, la culpable era siempre la misma. Y así, la figura de la Llorona dejó de ser un fantasma lejano para convertirse en la amenaza más cercana para cualquier niño. El mensaje quedó grabado en la memoria colectiva. Si escuchas el llanto en la noche, guarda a tus hijos bajo llave, porque la Llorona anda cerca. ¿Era la Llorona un simple fantasma condenado, o un instrumento de algo más grande, algo divino? ¿Podría su llanto no ser solo el de una madre arrepentida, sino el eco de un castigo enviado desde el cielo? En tiempos coloniales, los misioneros españoles llegaron a escuchar los relatos de la mujer que lloraba en los ríos. Para ellos, aquella historia tenía un tinte mucho más profundo. Era una advertencia de Dios, una prueba de que el pecado no quedaba impune y de que el infierno podía comenzar en la tierra misma. Los sacerdotes la describían como un alma en pena que expiaba un crimen imperdonable, haber asesinado a sus propios hijos. Decían que vagaba para recordar a las madres lo sagrado de la vida, para advertir a los hombres que el abandono y la traición también tienen consecuencias eternas. En algunas parroquias del centro de México, los curas aseguraban que escuchar el llanto de la Llorona era como escuchar el lamento de las ánimas del purgatorio, un recordatorio de que las almas atormentadas buscan redención, aunque jamás la encuentren. Y muchos comenzaron a rezar rosarios especiales cuando su llanto cruzaba la madrugada. Que su espíritu halle paz, que sus hijos sean guiados al cielo. Lo curioso es que, con el tiempo, incluso los más devotos empezaron a temerle, porque había algo extraño en ese dolor. No parecía solo penitencia, sino ira contenida. Algunos campesinos aseguraban que la Llorona castigaba a quienes vivían en pecado. Mujeres infieles que enfermaban tras oír su voz, hombres borrachos que amanecían ahogados cerca del río, como si ella misma los hubiera empujado al agua. Así nació la idea de que la Llorona no era solo una madre perdida, sino también una justiciera oscura, una figura que vigilaba las noches, cazando a quienes se atrevían a romper las normas de Dios y de la comunidad. Para muchos, se convirtió en un símbolo de miedo religioso. Los padres decían a sus hijos: no salgas después de las oraciones de la noche, porque la Llorona castiga a los desobedientes. Y mientras más se mezclaba su historia con la fe, más poderosa se volvía, porque ya no era solo el espectro de una madre, sino la encarnación de un pecado eterno.
Su llanto entonces no era solo por sus hijos, era un sermón del más allá. ¿Te atreverías a viajar solo por un camino polvoriento cuando la luna apenas ilumina el horizonte? ¿Seguirías avanzando si entre el murmullo del viento escuchas un sollozo lejano que parece arrastrarse tras de ti? Los viajeros y carreteros fueron durante siglos los principales testigos de La Llorona. No había noche en que alguien no jurara haberla visto caminar descalza por la vereda, con su vestido blanco ondeando como si flotara. Su llanto rompía el silencio, y los caballos se encabritaban, rehusándose a seguir adelante. En Tlaxcala, se cuenta que un carretero regresaba con su carga de maíz cuando, a lo lejos, divisó a una mujer parada en medio del camino. Pensó que era una campesina perdida. Se acercó para ofrecer ayuda, pero al llegar más cerca vio que no tenía rostro. Solo un vacío oscuro bajo el velo. El hombre, paralizado, escuchó un grito desgarrador que lo hizo caer al suelo. Cuando despertó, su carro estaba vacío y los bueyes muertos, como si una fuerza invisible los hubiera sofocado. En los pueblos de Michoacán, los arrieros repetían otra historia. Al cruzar un puente de madrugada, una mujer de blanco les pedía aventón en sus carretas. Al principio aceptaban, creyendo que era una viajera, pero al girar para hablarle, descubrieron que la mujer había desaparecido, dejando solo un charco de agua helada en la madera. Algunos decían que escucharla llorar en el camino era un aviso de muerte inminente. Carreteros enteros evitaban salir en noches de luna llena, convencidos de que la Llorona rondaba las rutas más solitarias. Incluso los viajeros más incrédulos no podían ignorar un detalle que se repetía. Siempre que alguien la veía, el aire se volvía pesado, los perros aullaban a lo lejos, y los grillos enmudecían de golpe. El mundo parecía contener la respiración en espera de su llanto. Con el tiempo, los relatos se multiplicaron tanto que en muchos pueblos se comenzó a decir: no camines solo después de medianoche, porque no sabes si volverás. Y así, la Llorona se adueñó no solo de los ríos y las casas, sino también de los caminos de México. Donde hubiera oscuridad y silencio, su lamento podía aparecer como una emboscada invisible, porque ella no estaba atada a un solo lugar. Su condena era vagar por todas partes. ¿Recuerdas las palabras con que tu abuela te asustaba para que no salieras de noche? ¿Recuerdas ese tono serio, esa mirada fija que te hacía dudar si hablaba en broma o de verdad? En México, el llanto de la Llorona dejó de ser solo un mito contado entre adultos. Se transformó en un canto de advertencia para los más pequeños, una herramienta de las familias para mantenerlos a salvo en un país lleno de peligros invisibles. En los pueblos ribereños, las madres repetían: no te acerques al río, porque la Llorona está esperando a los niños desobedientes. En las ciudades, cuando el reloj marcaba la medianoche, los padres decían: guarda silencio, que si te escucha la Llorona, pensará que eres suyo. Los niños crecían con esa sombra rondando sus sueños. Era un miedo que no necesitaba pruebas. Bastaba con imaginar el eco de un llanto en la calle vacía para correr a refugiarse bajo las cobijas. En las escuelas rurales, los maestros también usaban la leyenda como advertencia moral. La Llorona era una mujer que no supo cuidar a sus hijos. Ustedes obedezcan a sus padres para no terminar como ella. Así, la figura espectral se convirtió en una lección de obediencia, un recordatorio de que la vida tenía reglas que no podían romperse sin pagar un precio terrible. Lo curioso es que, aunque el relato buscaba proteger, también sembraba una semilla oscura en la infancia. Muchos niños confesaban años después que nunca olvidaron aquella sensación de que alguien los vigilaba por la ventana, de que en cualquier momento un lamento podía aparecer en el pasillo de la casa. La Llorona, entonces, dejó de ser solo un fantasma que vagaba en la madrugada. Se volvió la guardiana del miedo infantil, el monstruo invisible que educaba con más fuerza que cualquier sermón o castigo. Y así, generación tras generación, su llanto siguió vivo, transmitido como un eco imposible de extinguir.
porque en cada familia mexicana, tarde o temprano alguien susurra a los más pequeños, duerme ya, o la Llorona vendrá por ti. ¿Qué pasa cuando el miedo alcanza incluso a quienes llevan armas? ¿Qué ocurre cuando los hombres entrenados para enfrentar criminales tiemblan ante un llanto que no pueden disparar ni detener? En distintos rincones de México, hay informes no oficiales contados en voz baja entre cafés y cigarros, de policías y soldados que aseguran haber escuchado a la Llorona durante sus rondas nocturnas. Historias que nunca aparecen en los reportes oficiales, pero que sobreviven en la memoria de los testigos. En Puebla, un policía veterano relató que, mientras patrullaba junto a su compañero cerca de un canal abandonado, escucharon un sollozo profundo. Creyeron que era una mujer en peligro, así que bajaron de la patrulla y siguieron el sonido. La voz los guiaba como un hilo invisible entre los arbustos, hasta que lo escucharon claramente detrás de ellos. ¡Ay, mis hijos! Al girar no había nadie, solo la patrulla con las luces encendidas, pero cubierta de un rocío helado, como si hubiera estado bajo la lluvia. En Chihuahua, un destacamento de soldados montaba guardia en la carretera, cuando un grito desgarrador surgió de entre las montañas. Algunos creyeron que era una mujer perdida, otros que se trataba de una trampa del narco para distraerlos. Avanzaron en formación, atentos, con rifles listos. Lo que encontraron los hizo retroceder. Una silueta femenina vestida de blanco flotaba sobre las piedras. Uno de ellos disparó al aire. La figura desapareció, pero el eco del llanto siguió rebotando en los cerros por varios minutos, como si la tierra misma llorara. En Veracruz, se cuenta de un grupo de policías rurales que juró ver a una mujer parada en medio de la carretera, a las 3 de la mañana. La patrulla se detuvo y uno de ellos intentó hablarle, pero la mujer avanzó hacia el auto sin mover los pies, como deslizándose. El chofer, presa del pánico, aceleró. Cuando miraron por el retrovisor, la figura estaba sentada en la parte trasera de la camioneta, pero desapareció al cruzar el siguiente puente. Estos testimonios marcaron a los oficiales de por vida. Muchos pidieron cambio de turno, rehusándose a volver a patrullar de madrugada. Otros quedaron con pesadillas recurrentes, jurando que escuchaban llantos femeninos en sus casas. Y aunque nunca se escribieron en los reportes oficiales, entre la tropa la advertencia se volvió un secreto compartido. Si escuchas llorar en la noche, no te acerques, porque no es de este mundo. ¿Puede un llanto quedar atrapado en un solo país? ¿O acaso el dolor de una madre condenada es tan profundo que se expande como un río sin orillas? Con el paso del tiempo, la figura de la Llorona dejó de pertenecer únicamente a México. Los migrantes que huían de la pobreza o buscaban nuevas oportunidades, llevaron consigo no solo sus costumbres, sino también sus miedos. Y así, el lamento comenzó a escucharse más allá de las fronteras. En Guatemala, campesinos de aldeas cercanas a los lagos aseguraban que una mujer vestida de blanco caminaba en las orillas, llorando por sus hijos. Lo inquietante era que el grito era idéntico al mexicano. ¡Ay, mis hijos! Los ancianos decían que no importaba el idioma ni la frontera. El dolor de la Llorona era universal, como si buscara a sus niños en cada tierra que pisaban los descendientes de sus antiguos pueblos. En El Salvador y Honduras, la leyenda se mezcló con relatos propios de mujeres fantasmales, pero la esencia siempre era la misma: una madre perdida, condenada a vagar. Allí algunos la llamaban la Sihuanaba, otros simplemente la Llorona, pero todos coincidían en la advertencia: no sigas su voz, porque nunca volverás. Lo más perturbador es cómo su llanto alcanzó incluso a los Estados Unidos, especialmente en zonas con comunidades mexicanas. En Texas, Arizona y Nuevo México hay cientos de testimonios de familias que aseguran haberla escuchado en canales, puentes y hasta en vecindarios tranquilos. Algunos la describen cruzando carreteras desiertas, otros dicen que la han visto en parques infantiles abandonados, como si buscara cunas vacías. En San Antonio, Texas,
Una madre relató que una madrugada oyó un llanto desgarrador en su patio. Pensó que era una mujer herida y salió a ayudar, pero lo único que encontró fue un charco de agua helada bajo la mecedora donde dormía su bebé. Desde entonces, nunca volvió a dejar sola la cuna por las noches. El eco de La Llorona viajó con cada migrante, se filtró en las nuevas generaciones, se adaptó a otras lenguas, pero siempre mantuvo la misma esencia, el lamento de una madre que nunca descansa, porque el miedo no necesita pasaporte, y el llanto de La Llorona es hoy un grito que recorre todo un continente. ¿Cómo se convierte un lamento en mito universal? ¿Cómo logra un espectro atravesar no solo pueblos y generaciones, sino también páginas y pantallas? La historia de La Llorona no tardó en llamar la atención de escritores, poetas y, con el tiempo, cineastas. Su llanto, imposible de ignorar, se transformó en un símbolo tan poderoso que la cultura misma lo adoptó como uno de sus rostros más oscuros. En la literatura mexicana del siglo XIX, muchos cronistas ya recogían el relato, describiendo a la mujer blanca como un presagio de desgracias. Escritores románticos la convirtieron en metáfora del dolor eterno, de la maternidad rota. En los versos de poetas populares, su figura aparecía entre neblinas, siempre llorando, siempre buscando. Con el avance del cine en el siglo XX, La Llorona saltó a las pantallas. Una de las primeras películas de terror mexicanas fue precisamente La Llorona, 1933, dirigida por Ramón Peón. Era una cinta sombría, de atmósfera opresiva, que llevó a muchos espectadores a preguntarse si aquella mujer espectral podía estar más cerca de lo que pensaban. La imagen de una madre en pena quedó tatuada en la mente de quienes la vieron. Después vinieron más versiones, adaptaciones en teatro, radionovelas que estremecían a las familias reunidas en torno al aparato, cómics de terror donde La Llorona aparecía junto a vampiros y brujas. Con cada representación, la leyenda se expandía, mutaba, pero nunca perdía su esencia. En la cultura popular moderna, La Llorona ha aparecido en canciones folclóricas, documentales de misterio, e incluso en producciones de Hollywood. Pero lo que distingue a estas adaptaciones es que ninguna consigue atrapar por completo el terror original. Porque, mientras en la pantalla se muestra una actriz llorando, en los pueblos de México todavía hay quienes juran escucharla de verdad. En la orilla del río, en la madrugada, La Llorona dejó de ser solo una advertencia oral, se convirtió en ícono cultural, en emblema del miedo latinoamericano. Su rostro, su grito y su vestido blanco pasaron a formar parte del imaginario colectivo, como un fantasma que no necesita presentación. Lo aterrador es que, aunque las versiones de papel y celuloide intentan atraparla, el verdadero eco sigue vivo afuera, donde las luces se apagan y el agua corre silenciosa, porque La Llorona no pertenece al arte, pertenece a la oscuridad. Existen sitios donde el llanto de La Llorona se escucha más fuerte. ¿Acaso hay rincones marcados para siempre por su condena? En México, hay territorios donde la gente asegura que el espectro regresa una y otra vez, como si estuviera atado a esas tierras por hilos invisibles de dolor. Son lugares malditos, donde la noche nunca es silenciosa y el agua parece tener memoria. En Xochimilco, Ciudad de México, los canales oscuros son escenario de decenas de testimonios. Lancheros y turistas han afirmado escuchar un sollozo lejano entre la niebla que cubre el agua al amanecer. Algunos dicen haber visto la silueta blanca deslizándose entre las chinampas, llorando y perdiéndose en la bruma. Los viejos barqueros no dudan. Aquí camina La Llorona cada madrugada. En el río Lerma, en el Estado de México, los pobladores aseguran que es común escuchar el lamento en las orillas, especialmente en las noches sin luna. Campesinos que regresan del campo hablan de corrientes de aire helado que preceden al grito desgarrador. Muchos evitan ese camino tras la puesta del sol, convencidos de que la corriente arrastra no solo agua, sino almas.
En Guanajuato, los túneles y callejones empedrados guardan relatos de jóvenes que aseguran haber visto a una mujer de blanco desaparecer en los pasadizos subterráneos. El eco de su llanto se mezcla con el silencio de las minas abandonadas, como si buscara a sus hijos entre los fantasmas de los trabajadores muertos. También en Veracruz, cerca del puerto, algunos pescadores cuentan que al amanecer han visto una figura femenina caminar sobre el agua, llorando. Intentan ignorarla, pero muchos regresan enfermos, como si hubieran sido tocados por una maldición invisible. Lo más inquietante es que, pese a las distancias, las descripciones siempre coinciden. Una mujer de blanco, el cabello suelto, un llanto que desgarra el aire, y un ambiente en que todo se detiene. Estos lugares malditos se han convertido en puntos de peregrinación del miedo. Los curiosos van con linternas y grabadoras, intentando captar pruebas, pero casi siempre regresan con lo mismo: una sensación inexplicable de que alguien los observaba entre sombras. Porque la Llorona no necesita mostrarse siempre. A veces basta con que su eco resuene en el viento para marcar un sitio como suyo. ¿Acaso las leyendas mueren con el tiempo? ¿O son los vivos quienes siguen alimentándolas con nuevos relatos? Aunque muchos piensen que la Llorona pertenece al pasado, la verdad es que su llanto sigue recorriendo México en pleno siglo XXI. Internet está lleno de grabaciones, foros y videos caseros donde personas aseguran haber captado su voz desgarradora en la madrugada. En Querétaro, un grupo de jóvenes transmitía en vivo mientras exploraban un camino rural. Entre risas y bromas de pronto se escuchó un lamento prolongado que atravesó el micrófono. ¡Ay, mis hijos! El rostro de los muchachos cambió de golpe. La transmisión se cortó. Horas después, confesaron que corrieron sin mirar atrás y que el eco los persiguió hasta el auto, como si alguien llorara justo detrás de ellos. En Monterrey, una familia llamó a emergencias convencida de que una mujer estaba atrapada en el canal cercano a su casa. La policía acudió, pero no hallaron a nadie. Los vecinos, sin embargo, grabaron con sus celulares un sonido que todavía circula. Un llanto profundo, metálico, como si viniera desde el fondo del agua. En Ciudad Juárez, una madre relató que a las 3 de la mañana, su bebé despertó llorando de forma desesperada. Al levantarse, escuchó claramente un sollozo afuera de la ventana. Lo extraño es que la calle estaba vacía y silenciosa. Lo único que quedó fue un rastro de humedad en el marco de la ventana, como si alguien hubiera apoyado allí sus manos mojadas. Los testimonios modernos no solo vienen de pueblos aislados, en ciudades grandes donde el ruido debería ocultarlo todo. También hay quienes aseguran haberla escuchado en parques, debajo de puentes o en avenidas desiertas. El miedo se amplifica en redes sociales donde cada historia encuentra eco y se suma a la leyenda. Lo perturbador es que, con las cámaras y grabadoras actuales, nadie ha logrado una prueba definitiva. Los audios siempre son confusos, las imágenes demasiado borrosas, y esa incertidumbre hace que la duda crezca. ¿Es imaginación colectiva o es que la Llorona prefiere seguir siendo misterio? Porque, mientras más tecnología usamos para atraparla, más esquiva se vuelve, como si supiera que su fuerza no está en mostrarse, sino en lo que provoca: miedo, silencio, escalofrío. ¿Y si todo lo que hemos escuchado no fuera un espectro, sino nuestra propia mente jugándonos una trampa? ¿Y si el llanto de la Llorona tuviera raíces en lo natural y no en lo sobrenatural? Con el auge de la investigación moderna, psicólogos, antropólogos y científicos comenzaron a analizar la leyenda de la Llorona desde otra perspectiva. Su objetivo: encontrar una explicación racional para un mito que ha sobrevivido siglos. Los psicólogos aseguran que el fenómeno puede entenderse como parte del inconsciente colectivo. El llanto de una madre que pierde a sus hijos representa uno de los miedos más profundos de cualquier sociedad: la muerte de los inocentes. Según ellos, escuchar a la Llorona en la madrugada
Es una forma de proyectar ansiedades y culpas que la comunidad arrastra desde la época de la conquista. Los antropólogos señalan que las leyendas de mujeres espectrales llorando por sus hijos existen en muchas culturas. En Japón está la Onryo, en Irlanda la Banshee. Para ellos la Llorona es la versión mexicana de un arquetipo universal, el fantasma femenino que anuncia desgracias. Su persistencia entonces no se debe a apariciones reales, sino a que toca fibras emocionales que trascienden el tiempo y el lugar. Por su parte, algunos científicos han intentado explicar los sonidos atribuidos a la Llorona como fenómenos naturales. El viento que silba entre los árboles puede sonar como un lamento. Los animales nocturnos, como el coyote o ciertos búhos, producen chillidos similares a gritos humanos. El agua en movimiento puede crear ecos extraños que recuerdan a voces. Sin embargo, estas explicaciones nunca terminan de convencer a quienes han vivido la experiencia en carne propia, porque como dicen los testigos, el viento no llama a sus hijos por nombre. Además, la ciencia no ha podido responder por completo a los casos donde varias personas escuchan lo mismo al mismo tiempo, o donde objetos físicos quedan alterados, puertas mojadas, charcos fríos, huellas descalzas, después del supuesto encuentro. Al final, los expertos concluyen que la Llorona es una mezcla compleja, parte mito ancestral, parte sugestión psicológica, parte fenómenos naturales malinterpretados, pero ni aun así logran extinguir el miedo, porque el misterio no está en el sonido sino en la certeza con que la gente lo relata, y contra la fe del terror, la ciencia poco puede hacer. ¿Puede un espectro convertirse en voz de un pueblo? ¿Puede un lamento servir como espejo de una nación herida? A lo largo de los siglos, la Llorona no solo fue un fantasma que aterró a niños y viajeros, también se transformó en un símbolo social y político. Su dolor, eterno y desgarrador, se interpretó como reflejo de las heridas colectivas de México. En la época colonial, algunos cronistas decían que la Llorona representaba a la mujer indígena, traicionada por los conquistadores españoles. Su llanto no era solo por sus hijos, sino por la pérdida de su tierra, de su cultura, de su libertad. Así, el mito se convirtió en alegoría del choque brutal entre dos mundos, con México como hijo ahogado en las aguas de la historia. En el siglo XIX, durante las guerras internas, muchos escritores populares la evocaban como símbolo de la patria, que llora por sus hijos muertos en batalla. El grito «¡Ay, mis hijos!» no era solo el de una madre espectral, sino el de la nación entera viendo a sus jóvenes caer uno tras otro. En tiempos modernos, intelectuales y artistas retomaron la figura para denunciar injusticias sociales. La Llorona se volvió metáfora de las madres que buscan a sus desaparecidos, de los lamentos que recorren las calles en marchas silenciosas. En canciones y murales, su vestido blanco se pinta manchado de sangre, como recordatorio de que hay dolores que nunca cicatrizan. Incluso en la política, su nombre se ha usado como advertencia. Algunos líderes la mencionan para describir la corrupción, la violencia o el abandono. México es como la Llorona, llorando por sus hijos perdidos. Y el pueblo entiende de inmediato la fuerza de esa imagen, porque su eco está en cada rincón del país. De esta manera, la Llorona trascendió lo sobrenatural. Su figura se volvió un grito colectivo, un recordatorio de que la historia de México está marcada por la pérdida, pero también por la resistencia de quienes siguen buscando respuestas en medio de la oscuridad. Porque, en el fondo, la Llorona no solo busca a sus hijos, busca justicia. ¿Y si esta noche fuera tu turno de escucharla? ¿Y si en medio del silencio, un eco lejano se levantara desde el río más cercano a tu casa? La historia de la Llorona no termina en los libros ni en las películas, ni siquiera en las leyendas que los abuelos cuentan al calor de una fogata. Su fuerza está en el presente, en el miedo latente que aún hoy paraliza a miles cuando un ruido extraño rompe la madrugada.
porque cada generación tiene un testigo. Siempre hay alguien que asegura haberla visto, alguien que jura haber escuchado su grito detrás de una ventana, alguien que todavía despierta sudando frío al recordar el eco de esas palabras imposibles. Ay, mis hijos. En un México herido por la violencia y las desapariciones, su figura se siente más viva que nunca. Para algunos es el fantasma eterno de una madre condenada. Para otros es el símbolo de todas las madres que buscan a sus hijos y no descansan hasta hallarlos. Sea cual sea la interpretación, lo cierto es que su llanto atraviesa la historia como un río interminable. La ciencia intentó explicarla, la religión intentó exorcizarla, la política la adoptó como bandera, el cine y la literatura la convirtieron en icono, pero nada ha logrado silenciarla. Porque la Llorona no necesita pruebas ni imágenes. Basta con que alguien pronuncie su nombre para que el miedo despierte, para que la memoria colectiva tiemble, y esta es su condena. Y también la nuestra. Mientras existan madres que lloren por sus hijos, mientras haya ríos donde el agua arrastre secretos, la Llorona seguirá caminando entre nosotros. Quizá esta misma noche al abrir la ventana no veas nada, pero el aire estará más frío. Y si escuchas un sollozo en la distancia, recuerda lo que dicen los viejos. Si el llanto se oye cerca, está lejos. Si el llanto se oye lejos, ya está detrás de ti.